Ahora. Pues, como iba diciendo, vamos a dar comienzo ya a esta cuarta mesa redonda del Congreso, titulada La actualidad biopolítica de las fronteras. En primer lugar, va a intervenir Guillermo Carazo, el cual es graduado en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente cursa el máster en Estudios Avanzados en Filosofía, también en la Complutense, donde ha creado y coordinado el seminario Hegel Complutense, en activo desde el año pasado. Ha participado en distintos foros de discusión y congresos en torno a cuestiones de filosofía social y política, en especial en torno a la formación de la sociedad moderna, partiendo de los estudios de gubernamentalidad. Junto a esta línea se cuenta entre sus intereses la filosofía contemporánea, la filosofía de la historia y la epistemología de las ciencias sociales. Bueno, y recientemente ha completado en el Instituto de Filosofía del CSIC una estancia JAE Intro. Por lo tanto, sin robar más tiempo, te doy la palabra, Guillermo, con una ponencia titulada Tamices tramposos y movedizos, rendimientos securitarios de los controles fronterizos en la globalización neoliberal. Pues muchas gracias, Mercedes, muchas gracias a toda la organización del Congreso y por la invitación. Es un honor estar aquí y la bienvenida que me habéis dado a todos los ponentes, pues se agradece mucho. En fin, la presencia de la frontera en primera línea de la política, el hecho de que están en primera línea es algo que está fuera de duda, ¿no? No vale la pena pues malgastar tiempo en apelar a distintas circunstancias epocales que son conocidas por todos pues para justificar cómo las fronteras se han consolidado como un agente clave para pautar la estabilidad y la distribución de la riqueza en el sistema internacional. Es una evidencia también que no puede resultarnos convincente ya la idea, enunciada en voz alta, de que la globalización y las fronteras mantienen una proporción indirecta, ¿no? Esto es la idea de que a mayor globalización, pues menor número e intensidad de fronteras, porque lo que se ha revelado es más bien lo contrario. Es decir, que a mayor modernización globalizada, pues mayor relevancia de las fronteras en el escenario geopolítico. Como decía ayer Juan Carlos Velasco, desde el fin de la Guerra Fría hay aproximadamente más de 28.000 kilómetros de nuevas fronteras. Ahora bien, la conflictividad reciente de estas nuevas fronteras y también parte de la antigua no nace solo de su mera proliferación, sino que lo que hay que explicar es más bien al contrario. Es decir, por qué la naturaleza conflictiva de la frontera en la actualidad se expresa como una proliferación de las mismas, al mismo tiempo que como un refuerzo y un blindaje de una parte significativa de ellas, incluso de las que en principio no están en un estado declarado de guerra, que recordemos solo se da entre dos estados. Sin embargo, para hablar de fronteras ya nos encontramos con un primer problema que atañe a la naturaleza propia del objeto, que esto es la enorme diversidad empírica de la frontera en el pluriverso político, ¿no? Esta heterogeneidad refiere ya abstractamente a lo que a primera vista pues diferencia las fronteras terrestres de las fronteras marítimas, estas de las fluviales y estas de las aéreas, ¿no? A esto se añade lo dudoso de presentar como conmensurables pues la frontera, pongamos, entre España y Francia o entre España y Portugal, pues con la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur, o la frontera entre Brasil y Paraguay, Kenia, Tanzania, ¿no? Como por qué podemos hablar de fronteras en general. La cosa se sigue agravando, como por si todo esto fuera poco, pues cuando queremos hablar de lo unificada o no que se encuentran las políticas fronterizas en todo el globo, ¿no? Porque primero hay algunas fronteras que muestran cierta tendencia a fortificarse, a minimizar los tránsitos, pero también las hay que aumentan su permeabilidad, promueven el tránsito, estimulan la conexión entre poblaciones alejadas, como es el caso del interior del espacio Schengen, ¿no? Nos vamos de Erasmus, este tipo de cosas, ¿no? O incluso también encontramos tendencias contrarias que están referidas a una misma frontera. El caso de Egipto es muy paradigmático, ¿no? Supera cada año récord de turistas, incluso ha creado un cuerpo de policía que se dedica en exclusivo a esta actividad y al mismo tiempo pues, ejecuta los cierres a los que estamos asistiendo durante esta semana en Gaza, ¿no? Entonces, el problema primero, que estará un poco presente a lo largo de toda mi ponencia, es cómo ganarnos esa pretensión, cómo ganarnos el derecho a hablar de fronteras en general para, digamos, justificar una grandilocuencia inevitable de hablar en estos términos, ¿no? Porque un camino posible pues consistiría en tratar de deducirlas como corolarios necesarios, como apéndices de la noción de soberanía, pues en tanto que la soberanía moderna es territorial, pues las fronteras se deducen como hay una especie de deducción de la frontera, ¿no? Pero no va a ser el camino por el que optemos, sino que en vez de eso, en vez de aceptar el concepto abstracto de fronteras que nos quedaría de ahí, como un mero límite metajurídico a la acción estatal,
pues vamos a partir del conjunto complejo de prácticas concretas que integran lo que no deductivamente sino inductivamente pues cabe llamar los artefactos fronterizos, ¿no? Y cómo se gestionan cotidianamente y no solo como un espacio de decisión excepcional. Bueno, pues para este problema, para hacer inteligible bajo un mismo esquema estas tendencias contrarias de las fronteras, en la era global, voy a seguir una línea de investigación que está bastante consolidada, que es la idea de que parte de la idea de que asistimos a una securitización de las fronteras, es decir, a una captura de las fronteras bajo la lógica de la seguridad, que esto es lo que habrá que explicar. Y también será una tesis que luego tendré que matizar y acotar un poco su validez, ¿no? Respecto a la seguridad, pues bueno, estamos acostumbrados a que muchas de las premisas de las proclamas y de los anuncios de medidas, políticas, etcétera, pues tengan credibilidad y consentimiento al proponerse en nombre de la seguridad, ¿no? Haciéndola valer pues por ausencia de criminalidad, de estabilidad, de riesgo, de violencia, ¿no? De problemas y complicaciones, al fin y al cabo, ¿no? Casi dan ganas de recordarle el anuncio ese de aseguradora y la cantinela de hace un año, ¿no? Me siento seguro, ¿no? En fin, en esta ponencia pues quisiera partir de esta noción usual para sugerir que la seguridad no solo manifiesta un ideal universalmente deseable, ¿no? Pues partiendo de, yo qué sé, ¿no? Que es deudor de una condición antropológica, de desamparo, de miedo, etcétera, y tampoco es un mero estado a restituir en caso de encontrarse negado, ¿no? En caso de que nos encontramos en la inseguridad, sino que constituye una racionalidad en el propio sentido de un conjunto de modelos, de estrategias, de valoraciones que vinculan o movilizan las decisiones e implementaciones tecnológicas que ocurren en las fronteras, ¿no? Con esta hipótesis de partida, pues podremos ver cómo la lógica de la seguridad se instancia a este nivel de las fronteras y qué significa exactamente eso de que en nuestro tiempo las fronteras hayan devenido un instrumento estratégico clave para la seguridad, un esquema al que hace tanto tiempo no pertenecían con la intensidad de las últimas décadas. Bien, pues para todos estos asuntos lo primero que hay que entender es cuál es el interlocutor de la frontera, es decir, a quién o a qué se dirigen preferentemente. Hay dos primeros candidatos que son bastante usuales y que voy a descartar, ¿no? Primero, solemos pensar que la frontera dialoga con un campo de fenómenos que hay que mantener a distancia, que hay que expulsar, que hay que evitar a toda costa que se entrometan en el espacio doméstico nacional. Y luego otro segundo candidato de con quién interlocutan las fronteras, es decir, que la frontera no es tanto una instancia de diálogo, sino que ella misma reifica un diálogo entre entre dos estados soberanos, ¿no? Es decir, que es un resultado diplomático del interés de cada estado por apropiarse de un terreno pues, hasta donde sus vecinos y sus medios militares les permitan o le hayan permitido en un pasado. Esto, si siguiéramos por este segundo camino, pues bueno, nos llevaría a preguntarnos por el sentido de las reivindicaciones nacionalistas sobre las fronteras, por qué son tan movilizadoras, etc. O sea, son dos perspectivas legítimas, estas que acabo de decir, pero hay otro tercer interlocutor de las fronteras que no es ni la amenaza nacional, ni la esfera pública o la alta política, si quiere decirse así, que no llega a explicitarse en ninguna de estas dos, ¿no? Me estoy refiriendo a la movilidad, en el sentido de la movilidad de una población, pues que comprende el desplazamiento, el intercambio, el contacto, la transmisión, la dispersión, el depósito y la distribución de todos sus elementos. Entre esos elementos se cuenta, pues sí, la fuerza de trabajo, ¿no? Lo que solemos llamar las migraciones, pero también la movilidad de otras mercancías, también la movilidad del turismo, que podríamos llamar la fuerza de consumo, ¿no? La movilidad de la información, del transporte de los recursos naturales y energéticos y, en última instancia, pues también la movilidad de los capitales, ¿no? Esta movilidad, este desplazamiento, esta circulación, pues abarca todos los subfenómenos que se entienden como relevantes para encauzar eso que se toma como un hecho, como una realidad irrebasable, como algo inevitable, ¿no? Pues que es que la gente se desplaza. Entonces la frontera va a incidir sobre este campo de fenómenos que pues delimita su límite, o sea, quiero decir, delimita el problema prioritario y el límite al mismo tiempo pues, del gobierno fronterizo, ¿no? De la circulación de las poblaciones y su gobierno, pues la misión de la política de fronteras, que postula en primera instancia, antes que un reto de tipo filosófico o de tipo inmediatamente político, un problema de tipo técnico, un problema de tipo tecnocrático. Entonces, ¿qué significa tecnocráticamente gobernar la movilidad, gobernar la circulación y cómo las fronteras contribuyen a eso, ¿no?
Pues bueno, aquí es donde voy. Gobernar la movilidad significa hacerla segura, y en general decimos de algo que es seguro cuando está regulado, ¿no? Lo que solemos, en nuestro vocabulario político, a lo que solemos referirnos, ¿no? Y que esté regulado significa que, en el caso de esta movilidad, pues que pueda mantenerse la movilidad de esta población dentro de un umbral que se delimita entre dos estados indeseables: un exceso y un defecto de movilidad, la saturación y la sequía. Regular consiste en contener un índice de peligrosidad social dentro de un territorio que está transitado y ocupado por población. Entonces las fronteras van a ser seguras en la medida en que anulen o neutralicen los efectos perniciosos de esa realidad, contemplando su oscilación sin querer impedirla, por otra parte porque no se puede. A nivel estratégico, hacer seguro un fenómeno se traduce en intervenir sobre el campo de posibilidades de acción de los sujetos involucrados, de tal forma que se acondiciona un medio entorno en el que estos se desenvuelven, ¿no? La seguridad produce ese medio entorno, el escenario de acontecimientos o serie de acontecimientos posibles, pues digamos los ires y venires espontáneos, que es lo que nos toca aquí, y se encarga de producirlo para que se den las condiciones bajo las cuales pues quepa encauzar las conductas que se dan en ese medio, pero no negando su libertad, sino precisamente presuponiéndola, ¿no? Pondré ejemplo, bueno, voy a poner un ejemplo inmediato, porque si estas ideas suenan un poco obtusas. Me voy a referir a ilustrar estas ideas pues con la obra del artista japonés Yukinori Yanagi, que se llama Wolf, Flag and Farm, que es algo así como granja hormiga, bandera de mundo, ¿no? Algo así. Voy a ponerla. Sería... Voy a abrirla. Un momento. Sería esta obra. Bueno, ahora pongo más... Bueno, pues lo que hace este artista en esta obra es que llena una serie de cajones con arena de colores que dibujan pues, las banderas de los distintos países, y se conectan los cajones pues, por una serie de tubos, ¿no? Acto seguido, pues el artista lo que hace es que libera distintas colonias de hormigas en distintos puntos del entramado y las deja actuar, pues erosionando la tierra, trayendo y llevando los nutrientes, pues al final creando los canales que, a voluntad, ¿no? A la propia voluntad, al buen entender de las hormigas, que van haciendo esos canales. Y el efecto final, pues como lo veis, es la deformación pues, de las banderas. Pero voy a poner otro que se ve un poco mejor esa deformación. Que es este, creo que es. A ver. Sí, este es el resultado final, ¿no? Como veis, el resultado de la acumulación de los efectos acumulativos de la circulación, y este un poco en algo más general, ¿no? Bueno, más complejo. Pues bueno, sería problemático interpretar esta obra, pues vernos llevados directamente a la exaltación de la era postnacional, del mundo sin fronteras, etcétera, ¿no? Más que nada porque este hormiguero pues, representa el grado cero de la regulación. Además, esto es bastante significativo. Este grado cero pues esta obra puede hacerse justo un año después de la caída del muro, ¿no? Si nos paramos a pensarlo un poco, pues la cantidad de regulaciones posibles que se pueden intervenir, ¿no? que es posible crear sobre este hormiguero, pues es bastante amplio, ¿no? Si se decidiera regular a esa hormiga, ¿no? A esa movilidad, pues se trataría de gestionar una serie de riesgos, que es lo que hace la frontera. La frontera logra una movilidad segura, pues a base de suprimir sus aspectos peligrosos, distinguir la buena de la mala circulación y saber promover sabiamente la primera mientras se reduce la segunda. Es decir, su funcionamiento como objeto de gobierno, en tanto que toma el evento circulatorio, pues no puede ser otro que el de máquinas clasificatorias. Por eso la metáfora del tamiz también es bastante adecuada para comprender cómo funcionan hoy las fronteras, ¿no? Al operar clasificando, la frontera reparte los elementos en un espectro que se delimita por dos polos. Primero, el de la circulación, que hay que acelerar, que hay que no entorpecer, que incluso hay que incrementar, ¿no? Que son los verdaderos, que es la circulación de lo que podríamos llamar pues, los verdaderos detentadores de lo que el derecho a fluir, ¿no? De right to flow. Y en un segundo polo pues estaría la circulación, cuyos elementos pues, no están en riesgo, sino que encarnan ellos mismos el riesgo. Es decir, que bajo la óptica de la seguridad existen como portadores de riesgo social, de modo que, sometiéndolo a una presunción de sospecha constante, pues se debe estar en condiciones de prevenirlo, detectarlo, ralentizarlo, desviarlo,
y en definitiva pues sustraerlo hacia procedimientos propios que limitan o disuadan a esos elementos de emprender el cruce fronterizo o, en caso de decidir, pues de esperar a hacerlo en unas condiciones dignas, ¿no? Estas fronteras biopolíticas, bajo esta funcionalidad, o como a veces se le llama también smart borders, pues exigen dotarse de los medios adecuados para encontrar esa regularidad de los desplazamientos efectivos, reducir lo que ellos tengan de imprevisible, ajustar continuamente sus estimaciones y discernir cuáles son las medidas óptimas para filtrar, ¿no? con una máxima eficacia, ¿no? Esos medios pues, abarcan ciertamente una serie de dispositivos tecnológicos de los que hablaré ahora un poco más adelante, pero también mencionar que también requieren una serie de ciencias aplicadas que hagan inteligible esa movilidad. El caso del análisis de riesgo, de la estadística, de la demografía, incluso la biometría, pues las tecnologías de huellas dactilares, de reconocimiento facial, que se van implementando también poco a poco en la frontera, ¿no? Y al mismo tiempo pues, contar con un espacio de comunicaciones compartida, que es una infraestructura básica para la seguridad fronteriza, ¿no? Gracias a ese espacio de comunicaciones, pues los distintos estados, en una colaboración estrecha con el sector privado, pues construyen bases de datos y crean mapas de situación que se actualizan en un tiempo prácticamente real y que permiten conocer la inmanencia del propio fenómeno circulatorio, ¿no? Informan de los riesgos, tecnifican las decisiones de los agentes de frontera, de intervenir selectivamente sobre ciertos elementos de la movilidad, ¿no? Y suministran guías para también, no solo a los agentes de seguridad, no pienso solo en Frontex, por así decirlo, sino que también pienso en la tecnificación y en el reglamento de los funcionarios de enlace, ¿no? De la decisión de los funcionarios de enlace pues, que permiten o no un determinado cruce. Muy bien, pues además de tamices, también los llamo tramposos, ¿no? en el título de mi ponencia, ¿no? Pues, ¿por qué? Bueno, por algo que pues muchos intuyáis, tal vez, ¿no? Que es que pese a que esta retórica universalista de los derechos humanos, pues, que viene caracterizando últimamente a las democracias liberales, patente que según la clase de movilidad que se quiera regular y gobernar, pues las fronteras se muestran muy maleables a la hora de adaptarse a las circunstancias, ¿no? Pues activando según qué reglamento y según qué disposiciones, ¿no? En lo que refiere a derechos, es muy claro que las fronteras pues, marcan un acceso desigual a esta libertad de movimiento, incluso si quisiéramos llevarlo un poco más allá, no solo a la libertad de movimiento, al derecho a permanecer, ¿no? Si quisiéramos tomar en cuenta pues, todas las inevitables pues, consecuencias de los desastres ecológicos que hacen inevitables pues, la habitabilidad de muchos paisajes, muchos contextos geográficos, ¿no? Lo que llama Stefan Lesenich en su libro La sociedad de la externalización, el río Dolce está en todas partes, ¿no? Bueno, pues entonces las fronteras como tamices tramposos se individualizan, se adaptan a la particularidad para regular la movilidad de la totalidad y diferencian pues, a quien hay que retener en centros de acogida o a quien hay que ofrecer descuentos pues, en sus próximos billetes de avión a su próximo destino turístico, ¿no? Y la cosa pues, no acaba ahí, evidentemente, en el hecho de que un cruce pueda o no pueda suceder, sino que no se juega solo en la diada lógica, pues, o estás dentro o estás fuera del territorio, porque en función de bajo qué categoría legal se produce el cruce, la frontera ubica posteriormente a los elementos irregulares sobre una gramática fluctuante de la ilegalidad que los posiciona luego dentro del campo social pues, con una vulnerabilidad especialmente acuciante ante la que se incita, se sacude, ¿no? Por el viejo aforismo latino cui prodest, ¿no? O sea, ¿quién se beneficia de todo esto? Bueno, he explicado un poco qué significa eso de los tamices y qué significa que sean tramposos. Vamos a ver que eso de movedizo, aunque bueno, ya ayer se dijo algo de esto, ¿no? En tanto un dispositivo de seguridad, la frontera obedece a una urgencia estratégica, que es pues, gobernar la movilidad. La pregunta evidentemente que sigue es por qué esto se ha convertido en un problema, ¿no? A la vez que ha citado las evoluciones recientes tecnológicas de la frontera en los últimos tiempos. Porque es cierto que ya no estamos tanto en una fase de trazado de nuevas fronteras, de hecho la última que se trazó como tal fue la frontera de la que divide Sudán de Sudán del Sur en 2011, cuanto estamos más bien en una fase de consolidación y refuerzo de las existentes, de sofisticación, de equipamiento, ¿no? Estamos más bien ante procesos de prevención y control que se han acelerado especialmente tras el 11S,
y que se han orientado a endurecer los criterios generales de admisión y de salida. Pues bien, si pues nos pasamos en la consideración de la frontera como un conjunto de mallas sobre la movilidad, que se viene haciendo bastante común también desde los estudios de frontera, pues esto nos abre a apreciar que existe una serie de circulaciones que se han intensificado en la última década y que llevan aparejado una serie de riesgos a gestionar o idealmente pues, a anular, ¿no? Pues el contrabando, la evasión fiscal, la epidemia, no hace tanto, aunque no parezca que el terrorismo o pues, las propias migraciones. Esto todo, pues, evidentemente, nos invita a señalar que la globalización es la causa suficiente de la securitización de la frontera. Por otra parte, si la examinamos, la lógica del filtrado prescribe que a mayor número de fases, cuanto más se segmente el continuo del tránsito fronterizo, las fases del propio tránsito, cuanto más se segmente, cuanto más separables por puestos de control sean las fases de la ruta, pues mayores van a ser las capacidades técnicas para lograr una circulación segura. Y de hecho esto es lo que pasa, ¿no? Que en la frontera pues no solo inciden sobre un campo de fenómenos que les desborda, que la gente se mueve, sino que pues, hacen emerger puntos de parada y validación en los trayectos. Es decir, también desde los estudios de frontera, las características más señeras que se ha señalado como diferenciadora de un régimen privativo actual es el fenómeno de las fronteras móviles, ¿no? Este es el fenómeno por el cual las fronteras, o mejor dicho, las funciones fronterizas se disocian de las líneas fronterizas. Se expande el alcance de las competencias que se asocian a la actividad del control fronterizo, tanto más allá de los límites del territorio como también hacia el interior. Y gracias a esa multiplicación de localizaciones se optimizan los efectos regulatorios que son subsidiarios de su función estratégica de filtro. Por lo tanto, con la globalización hablamos no tanto de poblaciones que llegan a la frontera y la atraviesan, cuanto de fronteras que se mueven allí donde la población se concentra y desplaza. Como se dicen entre sí los migrantes latinos en Estados Unidos, pues nosotros no llegamos a la frontera, sino que la frontera pasa por nosotros. Aquí os recomiendo escucharos los corridos de Los Tigros del Norte, un grupo de música que recoge esta experiencia, ¿no? Bien, pues entonces vamos a encontrar los controles fronterizos tanto en zonas extraterritoriales como intraterritoriales. Extraterritoriales, pues tenemos esa serie de pactos interestatales en materia de política de visado, en los que los países de origen pues se les obliga o se les fuerza o se les incita a que se ocupen de los controles policiales preventivos allí, en los que cabe incluir también una nutrida red de detención y por otra parte pues también creaciones para la gestión de la inmovilidad, no solo de la movilidad sino de la inmovilidad, y aquí cabe incluir pues los centros de refugiados, los campos de refugiados que conocemos esta realidad, ¿no? Y en tercer lugar, como tecnología extrafronteriza, pues también los equipos de vigilancia que incluyen pues radares, sensores térmicos, drones, cámaras con visión nocturna y que vienen a sumarse como a las formas que parecen un poco más primitivas pues de los muros, los fosos, las torres de vigilancia, las concertinas, etc. En Europa, por ejemplo, está el sistema de vigilancia Eurosur que tal vez algunos conozcáis, ¿no? Podría seguirse citando más instancias de externalización. Y luego, por otro lado, en el interior del territorio pues se cuenta con dispositivos como las deportaciones, otro complejo suplementario de detención que es semipenitenciario, puesto que pertenece al derecho administrativo, pero a efectos prácticos no está tan lejos, ¿no? Incluso cabría contar pues, con los modos en los que negar a grandes masas de población la nacionalidad o anteriormente pues, los permisos de residencia pues, juega como un factor de segregación y las mantiene en un régimen jurídico de provisionalidad permanente, ¿no? Esto es lo que ayer nos exponía Isabel Turégano y lo que desde los estudios de frontera pues, se llaman los muros burocráticos, ¿no? Que tienen muchas consecuencias evidentes en lo que podremos llamar la integración social, ¿no? Y como hemos estado hablando estos días, integración a que, cuidado, ¿no? Domesticación, a integración al trabajo, como un modo de acceso al dinero, no integración en términos de cultura o de tradición, estamos hablando simplemente de integración al trabajo en tanto que da acceso al dinero, punto. Bien, sin embargo, pues movedizo o fluido de ubicación flexible, deslocalizado,
pues no equivale a disuelto o inexistente, sino que la reinvención de la frontera bajo esta faceta securitaria las pone lejos de su caducidad y más bien pues explota toda esa serie de rendimientos que no son nuevos, como priorizar el acceso de los nacionales frente a los extranjeros en el acceso a la prosperidad económica, pero que se priorizan hoy, ¿no? Estos rendimientos de cara a la seguridad, así entendida un poco como la estoy explicando, pues no niegan que las fronteras conserven sus funciones más clásicas, ni mucho menos, entre ellas pues la defensa militar del territorio o la demarcación de la validez de una determinada legislación o el gravamen del comercio internacional, pero sí es cierto que hay un exceso, ¿no?, que conllevan las fronteras móviles y que eso nos fuerza a pensar pues, cómo transforman las clases de territorio sobre las que se proyectan. Porque cuando solemos pensar en fronteras, solemos pensar en líneas, pero esto es fruto de una abstracción teórica que es indisociable del propio modelo de Estado soberano, ¿no?, de Estado moderno. Pero su operatividad en el espacio no siempre se proyecta como una línea, sino que el fenómeno de las fronteras móviles pues, bastaría para disuadirnos. Pero me gustaría presentar de una manera un poco más ordenada la estrategia en las que las fronteras, cuando se gestionan o se administran como artefactos del riesgo, pues se proyectan sobre los territorios alterando su topología, no siempre como línea. El sociólogo del derecho, Giuseppe Campesi, pues llama geoestrategia a estos distintos modos en los que se altera el territorio, la topología del territorio a través de la frontera, ¿no?, cuando se asume la tarea de diferenciar y jerarquizar las clases de movilidad que atraviesa un espacio, ¿no?, en función del estatus de los elementos que lo atraviesan, ¿no? Entonces, esas geoestrategias pueden clasificarse, voy a hacerlo muy brevemente, según un criterio de ordenación que sea también el mismo espacial, evidentemente, en función de las dimensiones de, primero, el nódulo, el punto, digamos, segundo, la línea, y tercero, la zona o el plano, es decir, en esta ordenación espacial. Primero, el nódulo o el nodo pues se referiría a la geoestrategia de regular esos puntos de tránsito que son estratégicamente relevantes para la red logística global, ¿no? O sea, por la intensidad del tráfico de mercancías que se canaliza a través de ellos, pues podemos pensar en el canal de Suez, en el canal de Panamá, este tipo de lugares, ¿no?, bien sea por la inmigración irregular que aspira a atravesarlo. No tienen por qué tener un interés bélico propiamente, sino que puede ser civil en el sentido que los agentes sociales implicados no están asociados o identificados con un Estado propiamente. Los puntos de embarque y de destino pues son candidatos perfectos para instalar en ellos un examen de las credenciales de cada elemento que quiere acceder a esa red de transporte, así como pues, para poner en juego y a prueba los perfiles de riesgo construida a partir de variables como el origen étnico, la clase social, todo lo que se denomina pues, un factor de riesgo, ¿no? Bien, pues al hilo de esta geoestrategia del nódulo, un breve paréntesis, para traer un precedente histórico de esta lógica de la seguridad y que me permite introducir una precaución metodológica contra el vicio de un cierto presentismo en el que a veces se cae desde los estudios de neoliberalismo, y me voy a referir a la institución del puerto militar, tal y como tempranamente, ya a mediados del siglo XVIII, pues sirve para gestionar como un laboratorio de técnicas para regular la movilidad. Voy a tomar un texto de Vigilar y Castigar que son unas 10 o 12 líneas, pero creo que su interés lo justifica. Así que voy a leer. Dice: un puerto y un puerto militar es, con los circuitos de mercancía, los hombres enrolados de grado o por fuerza, los marinos que se embarcan y desembarcan, las enfermedades y epidemias, un lugar de deserción, de contrabando, de contagio, de robo, de secuestro, de cambiazo. Encrucijada de mezclas peligrosas, cruce de circulaciones prohibidas. El hospital marítimo debe, por lo tanto, curar, pero por ello mismo ha de ser un filtro, un dispositivo que localice y seleccione. Es preciso que garantice el dominio sobre toda esa movilidad y ese hormigueo, descomponiendo la confusión de ilegalidad y mal. La vigilancia médica de las enfermedades y de los contagios es en él solidaria de toda una serie de otros controles. Militar sobre los desertores, fiscal sobre las mercancías, administrativo sobre los remedios, las raciones, las desapariciones, las muertes, las simulaciones, de donde surge la necesidad de distribuir y de compartimentar este espacio con rigor. Bueno, este texto pues, evidencia que lo que denominamos espacios fronterizos pues, siempre han tenido algo de membranoso, ¿no?, que no es algo totalmente novedoso, ¿no?
Y por supuesto, y aquí ya termino el paréntesis histórico, también hay una historia de cómo los estados se han agenciado, se han ido acaparando los medios de la movilidad legítima en detrimento de quienes antes los ostentaban, ¿no? Pues la iglesia o los ayuntamientos, poderes más locales, ¿no? Y aquí os remito al libro de John Torpy que se llama pues, La invención del pasaporte, que habla de toda esta historia de los documentos de identidad. Bien, la segunda geoestrategia es la de la línea, que pese a todo lo que decimos, pues no pierde su realidad, especialmente pues, cuando adopta la morfología propia del muro, que es lo más espectacular, lo más la teatralización, ¿no? de la frontera suele ocurrir como muro, ¿no? Pero, quiero decir, sigo teniendo una operatividad pese a todo lo que estoy diciendo. Y para eso os quería traer un par de imágenes para que veáis, es bastante impresionante, la verdad, o a mí me parece. En la frontera son fotos desde la Estación Espacial Internacional, de la frontera entre India y Pakistán, que esto es, ya veis, desde miles de metros de altura, pues se llega a ver esta línea, ¿no? Pues como sabéis, el conflicto soberanista de soberanía y territorial entre India y Pakistán pues es bastante agudo y pues todo se debe a la cantidad de equipamiento de vigilancia que se despliega a lo largo de miles de cientos de kilómetros. Y luego también os iba a traer la segunda frontera que se ve desde la Estación Espacial Internacional, que es la frontera que hay entre Corea del Norte y Corea del Sur, que se ve justamente como línea también. Aquí, a ver si se ve. Uy. Veis que se ve un poco aquí la península de Corea del Sur. No se ve como nódulo, sino que lo que se ve es directamente la línea, ¿no? Es decir, que es llamativo, ¿no? Quiero decir, que sigue operando como línea también de cara a esta gestión integral de la circulación, ¿no? Ahora bien, esto no quiere decir que los artefactos que componen esas líneas, aunque bueno, estos son casos extremos, tampoco se le puede tomar por casos más comunes o más paradigmáticos, pues no quiere decir que los artefactos que componen esas líneas pues estén repartidos de un modo continuo u homogéneo, debido a que los diversos tramos de la frontera como línea pues poseen una relevancia táctica desigual en función de las características del entorno en el que se sitúen, ¿no? Voy a dar dos ejemplos muy breves. Uno voy a mencionarlo, este trazo irregular. Menciono el ejemplo del muro de Israel con Cisjordania y me limito a mencionarlo porque luego vamos a tener tiempo de escuchar a Leila Youssef sobre eso. Y el segundo ejemplo es el ejemplo del muro entre Estados Unidos y México, ¿no? Porque no sé si, bueno, sabéis que hay segmentos que consisten solo en una disposición pues, de postes de cemento que están separados a la distancia justa para que no pase un todoterreno, ¿no? ¿Esto qué sentido tiene? O son bloques en cruz que se pueden pasar peatonalmente. Pues esto coincide con los medios más inhóspitos y esto, o sea, coincide pues, con el río Bravo, coincide con el desierto de Sonora, ¿no? Coincide con eso, con los medios más inhabitables, porque esto lo que nos ilustra es cómo se espera regular un flujo migratorio, fortificando pues, los pasos que son más accesibles, incitando pues, que el flujo se desvíe hacia esos entornos de cruce en los que pues, pasivamente se dosifica el tránsito, pues, causando miles de muertes pasivas, teóricamente pasivas, ¿no? Lo cual pues, también vale para el Mediterráneo, esto tampoco es un hallazgo, ¿no? Y entonces pues se interviniendo sobre esas condiciones de llegada de los migrantes que lo logran, pues ya se la está haciendo favorable a una cierta demanda de un mercado laboral que evidentemente pues, busca abaratar los costes de la mano de obra y prefiere contar con un sector que esté directamente excluido de las ventajas del trabajo formalizado, ¿no? Y ya muy rápido paso a la concepción de la frontera como zona, que en vez de como una delimitación en este sentido continua y homogénea de la línea, pues está más cerca a la experiencia antigua de la frontera, del limes romano, ¿no? Así como la experiencia colonial o imperial del frente, pero que bueno, voy a pasar un poco rápido porque el tiempo se me acaba, simplemente mencionando algunas de las formas en las que la frontera asegura la movilidad como zona, ¿no? Pues la forma de externalización que he mencionado hace un momento, pues de la zona prefronteriza que se pone en manos de una industria que procura el control sin contacto, ¿no?
o la creación por parte de los países de destino de zonas amortiguadoras en los países de tránsito inmediatamente anteriores a la llegada a las sociedades privilegiadas, ¿no? Bien, para ir recopilando ya, pues vemos cómo, o he intentado exponer, cómo bajo esta grilla de la seguridad los controles fronterizos, esos tamices tramposos y movedizos o móviles, pues tienen una serie de rendimientos específicos relacionados. Pues controlan el acceso a un territorio de una serie de circulaciones que no se pueden impedir, pero que sí se pueden regular, registran ese tráfico y coordinan las intervenciones sobre él por merced al apoyo en cierta ciencia aplicada y ciertos cuerpos que son novedosos también. El caso de Frontex, pues creo que se creó en 2004 o 2005, ¿no? Son bastante novedosos, relativamente, ¿no? Otro rendimiento fronterizo, pues restringir la intensidad y las condiciones de ciertas clases de tráfico que se consideran como arriesgados, y al mismo tiempo pues optimiza la fluidez de otras clases de tráfico que se identifican como beneficiosas, ¿no? Esta funcionalidad tecnocrática despolitiza la frontera y castra todo debate público en torno a lo que acontece en ella, a no ser que ese debate público pues se produzca en unos términos soberanistas de mayor restricciones, mayor fortalecimiento, ¿no? Lo cual pues en realidad es un triste consuelo, ¿no? Y ya lo último que me gustaría decir es que frente a toda esta frente a todo este complejo, pues sería otro triste consuelo o desde luego una posición insuficiente, pues el humanitarismo ingenuo, ¿no? Que trataría de entender que toda esta militarización de las fronteras pues busca en última instancia la protección del migrante frente a las bandas de tráfico, pues que identifica en ellas pues una especie de un nuevo rostro de la vieja esclavitud, ¿no? Porque esta postura en realidad ennoblece a los estados y a las comunidades de destino, que los muestra pues como las protectoras de las víctimas de terceros que son completamente ajenos. Al hilo de esto pues podemos considerar las duras palabras de Harsha Walia, activista india, que escribe este libro que se llama Frontera y Ley, os lo recomiendo fehacientemente, que dice lo siguiente. Dice: los discursos sobre contrabando y tráfico de personas permiten una economía moral de la salvación europea, situando la crisis como externa a Europa y desligada del poder imperialista de fronteras. Las operaciones marítimas europeas se reconstituyen como benevolentes y humanitarias, salvando a víctimas del tráfico que son explotadas por redes extranjeras del crimen organizado. El Estado emerge como el protector de las víctimas, aunque sus prácticas sean la fuerza principal que provoca esa vulnerabilidad. La gramática social de la benevolencia pasa de puntilla sobre la responsabilidad y la restitución estructural. Bien, pues la pregunta que debería surgirnos al leer este texto bastante contundente es si no es ya la inversión y el mantenimiento del complejo industrial de la seguridad un privilegio geopolítico en sí mismo, ¿no? Es decir, porque mirado por otra parte, y ya cerrando por donde empecé un poco, ¿no? Pues tampoco tal vez sea necesario ni posible o lo más interesante encontrar un principio que haga inteligible la totalidad de las fronteras, ¿no? Como parecía imprescindible para hablar de estos temas cuando empecé mi intervención, ¿no? Porque en realidad la seguridad no nos ofrece el patrón de una evolución unidireccional de esta totalidad de las fronteras, de este mundo fronterizo, porque ese patrón no se da en la realidad, la realidad no es tan uniforme, ¿no? Y segundo, porque para explicar discontinuidades epocales no hay por qué dar siempre con una nueva razón del mundo, por decirlo con la válida Ardot, no hay por qué dar con esa totalidad cultural, ¿no? Que en este caso pues del mundo fronterizo. Entonces, claro, pues ahora y ya cierro con esto, pues ¿cuál sería entonces el sentido de llamar la atención sobre la seguridad como el paraguas bajo el cual entender esa pericia y esa pericia con el que las fronteras llevan a cabo la combinación de apertura y cierre, de movimiento y reposo, de aceleración y ralentización, o por usar una expresión pues cansina pero reconocible, pues hacer vivir y dejar morir? ¿Qué sentido tiene llamar la atención sobre cómo las fronteras aseguran la movilidad en la era global? Pues bueno, creo que sí tiene un sentido,
pues está relacionado directamente con nuestra situación hermenéutica, por decirlo así, ¿no? Pues simplemente porque apela muy directamente a nuestra particular condición geográfica de ciudadanos del extremo sur del espacio Schengen, pero esto no quiere decir que sea extrapolable a todas las fronteras, ni que tal vez sea lo más interesante a la hora de plantearse estas cuestiones, ¿no? Me gustaría acabar con unas palabras que espero que no se consideren demasiado efectistas, que es una cita de alguien que no es Trump, pero que podría parecer que efectivamente, ¿no? Que dijo lo siguiente, dijo: las fronteras son el filo de la navaja sobre el que se dirimen los actuales problemas de la guerra y de la paz, de la vida y de la muerte de las naciones. Esto no debería sorprendernos. Fin de la cita. Bueno, pues ya os digo, no es Trump, sino que es quien fuera virrey de la India hasta 1905, que es un tal pues, Lord Curzon de Kiddleston, que aunque bueno, el tiempo en el que se pronunciaron claramente ya no sea el nuestro, pues cualquiera que sea mínimamente consciente de las condiciones de globalización en el que vivimos, pues sabrá apreciar la continuidad palmaria de estas palabras. Así que gracias por vuestra atención y yo ya me callo.